Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a a este análisis y obviamente sesión de respuestas de las preguntas que hemos hecho. Ya habíamos empezado en la anterior, pero ahora vamos a completarlo para que así nuestra próxima clase, una pregunta que habíamos analizado en la anterior clase. Hechos interesantes de la Revolución Nacional, ¿verdad? En cuanto a su repercusión en Santa Cruz o las masacres de Telvinto, etcétera, etcétera, que justamente vamos a darle una revisadita más a estos datos. Bien, así que, bueno, de aquí en adelante atentos que vamos a ir avanzando y obviamente vamos a ir respondiendo con con sus aportes que me enviaron obviamente en PDF. Vamos a ver primero esto de la masacre de Telvinto, como les decía, yo no me lo sé todo, me suena a veces, pero no me las conozco todas, así que, bueno, vamos. La masacre de Televinto en 1958. Para conseguir mejoras días para futuras generaciones cruceñas. Ya. Fíjense, la FSB, la Falange Socialista Boliviana, era uno de estos partidos que era opositor al gobierno del MNR, férreo, férreo. Parte de ellos era este señor Oscar Gonzaga de la Vega, que en uno de estos gobiernos muere misteriosamente y por lo tanto, bueno, muchos creen que fue el MNR el que lo mandó a asesinar. Ahora, si hablamos de otras, wow, eso estaba fuerte, ¿verdad? Sí, le estamos poniendo un poquito de musicalización y bueno, vamos nuevamente. Bush, bla, 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 bla. 14 de mayo de 1958 se presenta una acción más de las típicas de estos años. Una sonata revolucionaria dirigida por Falange Socialista en Santa Cruz y en Camiri. Resultando de que el doctor Pineda Sazón, presidente del comité, se viera obligado a exiliarse en Argentina. La Unión Juvenil Cruceñista, desde entonces tienen participación importante. Fíjense, a la cabeza de Carlos Valverde. Es uno de estos periodistas muy ácidos que va contra el gobierno de Evo Morales y el actual de Arce. Ah, Fíjense, el gobierno de Siles Suazo ingresa con fuerzas punitivas por milicias integradas por 1000 campesinos y apoyados por las Fuerzas Armadas. Ajá. Y se registraron los hechos de barbarie más crueles en la masacre de Tervinto, con la persecución, asesinato cruel y sanguinario. Muchos cruceños saquearon, incendiaron y destrozaron el Comité Cívico Pro Santa Cruz, el Club Social 24 de septiembre, domicilios particulares, abusaron salvajemente de mujeres y encarcelaron a los hombres. Bueno, obviamente, esto, esto está en la página del Comité Pro Santa Cruz. Así que yo me reservo mi opinión de ello, pero toda institución siempre va a tener su propia versión. Habría que ver la versión del gobierno sobre esto, probablemente no sea tan florida o variopinta. Bien, pero aún así, masacre en Terevinto por el gobierno de Cire Suazo, bien, justamente por los reclamos que habían estado realizando y obviamente esta revolución o levantamiento cruceño, también apoyados por la Falange Socialista Boliviana, que es un partido que tuvo mucha trayectoria, estuvo hasta más o menos el año 2000, 2000 algo en funcionamiento y después desapareció. Bien, vámonos con la siguiente pregunta entonces que habíamos puesto. Número 5. ¿Qué beneficios trajo a los trabajadores la nacionalización de las minas? Ujú. Y a ver, vamos a revisar las respuestas de sus compañeros y compañeras que seguramente me han dejado en sus PDFs. Bien. A ver, a ver, a ver. Demonios. Ajá. Ahora sí. Bien, vamos a retomar esto. Ahora sí. Ya que ya lo pude abrir. Ah, aunque está incompleto. Ojo, recuerden que si está incompleto no se les contabiliza. Am, a ver, nos dice, pues quita el control de las minas. A ver, nuevamente, ¿qué beneficios trajo a los trabajadores la nacionalización de las minas? Primero, quita el control de las minas de los varones del estaño para entregárselos al Estado, creando la Comibol.
Ya. Primero Comibol y control de las minas. Ups, no debería estar así. Vamos. Y los obreros mineros recibieron mejores condiciones de trabajo y se organizaron en la COP. Listo, la aparición de la COP. Bueno, esto sí debería ir en mayúsculas. Y mejores condiciones de trabajo. Bien. En cuanto a la nacionalización de las minas, esto sería lo principal. Primero, aparece la Comibol, que son las cooperativas mineras bolivianas, que son básicamente como una especie de empresa estatal o conglomerado de empresas estatales que se dedican justamente a eso, a explotar diferentes minas en todo el territorio nacional. Nuevamente aparece este término, nacionalización, ¿verdad? Ya deben recordar un poquito algunos de ustedes lo que significó la nacionalización, ¿verdad? Con el gobierno de Evo Morales. Allí deben recordar por lo menos. Era nuevamente pasar la propiedad de estos recursos y bien la explotación de estos recursos, bien, a el Estado. La primera de estas empresas entonces ha sido justamente la Corporación Minera de Bolivia, que como corporación, bien, aglutina varias empresas, bien, como por ejemplo la empresa minera Colquiri, bla bla bla, todas las que se dedican a explotar minas en toda Bolivia. La única autorizada justamente a administrar lo que es la minería en Bolivia. Así que si quieres ser minero y dedicarte a la minería, tienes que ser parte de la Comibol. No puedes hacerlo fuera de la Comibol. Te arrestarían si te encuentran haciéndolo. Obviamente, si no te encuentran, pues así, por ejemplo, muchos chinos están explotando oro en el norte paseño, etcétera, etcétera, y en muchos lugares, ¿verdad? Bien. Ahora, eso les garantiza el control de las minas, obviamente, al Estado. Bien, pero eso no necesariamente es un beneficio para el trabajador. Bien, lo más importante es aquí. Se crean mejores condiciones de trabajo ya que aparece la COP, la Central Obrera Boliviana. Aquí es donde aparece con la Revolución del 52, aparece recién la COP. Antes de ello no había COP, pero sí habían otros organismos. Bien, la FOT, y no me acuerdo cuántas más habían, un montón de otros organismos, federaciones obreras, federaciones de mineros, etcétera, etcétera, sí, todas separadas. Pero la COP ya le da una representación no solo a los mineros, sino a todo el sector obrero. Bien, con ello los mineros obviamente se benefician, ya que la COP va a intermediar entre Comibol y los trabajadores para que sus condiciones de trabajo mejoren. Más aún, incluso obtienen una cosa más. Bien, a ver si alguien más lo pudo encontrar, se dio cuenta de eso. A ver, vamos a revisar este otro. Número 5 dice, recibieron mejores condiciones de trabajo, ya. Pero no es solo eso. Una de las cosas más interesantes es justamente el cogobierno. La COBA anteriormente eran casi meramente mineros, muy pocos de otras regiones, porque también era la actividad obrera más importante del país, justamente era la minería. Y por lo tanto, bien, de una u otra manera, iba a ser casi solamente el cogobierno con los mineros. Entonces, este cogobierno era básicamente, como les decía, era tomar en cuenta en el ejecutivo a los mineros para que ellos también puedan, mediante su representación, influir directamente cómo se aplicaban las leyes y que se aplicaran de XZ manera. Bien, entonces ya no solo eran el presidente, el vicepresidente, sus ministros, no, también ingresaban justamente los mineros. Está fuertecito esto, vemos un ratito. Los mineros. Bien, vámonos entonces a otra pregunta. La número 6. ¿Cómo se puso en práctica la reforma agraria y qué consecuencias tuvo? Vámonos con lo siguiente. Ya, esto tienen que recordarlo sí o sí. Sí o sí, es una cosa básica. Las 4 reformas más importantes, bien, de los gobiernos de la Revolución Nacional y de la Revolución Nacional como resultados de la misma. Bien, por un lado, lo primero, obviamente, no, este es un láser, pero aún así no está mal, no, me sirve, pero no se nota. Bien, entonces no, ahora sí, mucho mejor.
Eh, Algo que tienen que siempre recordar, como les decía, es justamente las reformas más importantes de este tiempo. Uno, la nacionalización de las minas. Dos, la reforma agraria. Ahorita vamos a ver los otros dos. Bien, ahí ya tienen dos. Tienen que acordarse de esto sí o sí. No pueden olvidarse. Es básico, básico. Bien, ¿qué nos responden sus compañeros y compañeras? A ver, ¿cómo se puso en práctica la reforma agraria y qué consecuencias tuvo? A ver, ¿qué nos dice su compañero en la número 6? Que no está respondido y por lo tanto no tiene puntaje hasta que lo haya completado, ¿verdad? No se olviden de eso. El número 6. Se entrega la producción agrícola a los campesinos. Ya, está bien, pero a ver si alguien nos puede complementar esto. Ajá, a ver. Vamos a ir anotando de todos modos. Ah, no, escapé. Ajá, Nope, nope. No lo sé. Uy, no me deja. Eso. Oh, eso. ¿Qué consecuencias tuvo? Vamos a ver entonces. La primera. Veamos qué nos dice aquí. Poniendo la producción en control de los trabajadores e incluso les dio poder para cogobernar. No, esto es la nacionalización de las minas. Eso no tiene, ahorita no tendría que ver directamente con la reforma agraria. Bien, no, no tiene que ver. Entonces vamos a uno más, a ver si alguien más nos puede responder. A ver, su compañero nos dice para la número 6. En 1958 sí se enfrentó a una No, ¿qué? No, este es el 4. 5, 6. Ah, se puso en práctica, ¿eh? No, ya, le falta, así que lo siento, tampoco tiene puntuación, ¿verdad? No se olviden, cuando está completo sí se sella. Cuando no lo está, tienen que esperar hasta que completemos la explicación. Entregó el control de la producción agrícola a los campesinos, aunque en el oriente reconoció las propiedades de los terratenientes. Ya, primero que nada, vamos con esto entonces. Se entrega la producción a los campesinos. Pero ¿cómo hacen esto? Bien, la reforma agraria lo que va a hacer es entregarles la producción entregándoles la propiedad de la tierra. Recordemos esto. Uno de los reclamos más importantes de todo este siglo XX, ¿verdad? Era la propiedad de las tierras indígenas. Porque estas tierras, acuérdense, desde las épocas de la colonia, bien, se habían arrebatado a los indígenas, bien, para entregárselas a XZ personas, generalmente hacendados, bien, que así obligaban a los indígenas a trabajar esas tierras para ellos, en una suerte de sistema feudal muy parecido a la época de la Edad Media, bien, donde no les pagaban nada, donde obviamente se abusaba de ellos y incluso allí con mucho menos derechos que en la Edad Media. Bien, ahora, los hacendados ahora se les va a quitar esas tierras, bien, para que pasen a propiedad de los que las están trabajando, bien. Y ahí inicia este proceso llamado de titulación, que a la larga va a formar lo que es el Instituto Nacional de la Reforma Agraria, bla, 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 pero nuevamente, bien, esta titulación es justamente lo que va a permitir que los indígenas ahora tengan las tierras a su nombre. Ahora, obviamente, esto no va a estar exento de problemas, ¿bien? Han habido muchos problemas al respecto, pero dentro de todo es uno de esos logros muy importantes. Lograr que los indígenas tengan tierras a su nombre ya era un logro muy importante. Ya los hacendados no eran los únicos propietarios, los indígenas pasaron a ser titulados, bien, de sus propias tierras y gracias a ello podían controlar esta producción, bien, de producción agrícola. Bien, agropecuaria incluso, porque no solamente era lo agrícola, también lo pecuario, etcétera, etcétera. Bien, entonces,
La reforma agraria lo que hace es darle tierra a los indígenas, bien, obviamente tomándola de los hacendados que se hubieran beneficiado de ella, bien, y obviamente va a despertar algunas oposiciones al respecto. Por otro lado, en Santa Cruz no se pudo hacer lo mismo, bien, más que nada por el hecho de que en estas regiones los pueblos indígenas ni eran conocidos. Lo poco que se conocía de los pueblos indígenas en esa época era generalmente parte del occidente. Bien, es decir, aymaras, quechuas, nada más. Guaraníes con suerte se conocían, pero todos estos pueblos pequeñitos que ahora reconocemos justamente en el oriente boliviano ni se tomaban en cuenta. Así que ahí sí se respetó la propiedad de los terratenientes, que básicamente significa los que tienen tierras, pero generalmente estos eran acumuladores de tierras. Bien, vamos al siguiente. La número 7, vámonos a otra pregunta. La número 7 dice, ¿cómo era el voto censitario antes del voto universal? Bien, y pegamos y estiramos un poquito y vamos a ver. Primero, hablamos del voto universal como una más de esas reformas muy importantes, bien, de la Revolución Nacional. Bien, si la nacionalización de las minas y la reforma agraria afectaron la economía y la cambiaron de ahí en adelante, el voto universal va a cambiar nuestra sociedad. Bien, ahora, ¿cómo lo hizo? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora. A ver, ¿qué dicen sus compañeros y compañeras? Por un lado, número 7 dice... que antes no votaban las mujeres, solo votaban la gente importante, los que podían y sabían leer. Ya, casi va. Bien, otro. Aunque habría que ver por qué pondrías importante. No he visto que diga nada de importante, pero a ver, vamos a ver. Bien. Votaba gente importante. ¿A qué se refieren con importante? Las mujeres no podían votar, solo se podía votar si podían leer y escribir. Más o menos. No sé por qué han sacado eso de importante. Por lo visto se han copiado de la misma página para poder sacar esa respuesta. A ver, vamos a ver una última más. Porque ahí falta un detallito. No está mal, pero faltan detalles. Solo podían votar los hombres mayores de 21 años. Supieran leer, con propiedades y estatus. Más o menos. Ese estatus. Bien. De hecho, la respuesta estaba aquí bien clarita. Solo que tenían que leerla bien e inferirla. Fíjense acá. ¿Qué elimina el voto censitario? Primero que nada, con el voto universal, ¿qué se logra? Que toda persona mayor de 21 años podía participar en la elección de representantes y gobernantes, fueran hombres o no. Eso implica que antes las mujeres no votaban. Supieran o no leer. Eso implica que antes, si no sabías leer y escribir, no votabas. Y tuvieran propiedades o no. Es decir, que si no tenías antes propiedades, no podías votar. Bien, entonces ahí tenemos las tres cosas. Pero ya, no está nada mal. Aunque esto del estatus, ya puede ser. No está del todo mal. Bien, sin embargo ya había cierta apertura, bien, mientras se tuviera esas tres cosas. 1. Ser hombre. Tener propiedades. Aunque antes básicamente se lo medía por tener renta. Pues por estas propiedades se tenía renta. Bien, es decir, le cobrabas a alguien porque hicieron. Básicamente tenías que ser un terrateniente y obtener de ello. Bien. Y obviamente saber leer y escribir. Estas tres condiciones. Y obviamente la gran mayoría de la gente de Bolivia no cumplía estas tres condiciones. Era un porcentaje mínimo. De hecho hay un verso muy bello de Adela Zamudio. Bien. En su poema Ser hombre, sobre el voto. Vamos a ver. Nacer hombre. Exacto. Nacer hombre, no ser hombre. Nacer hombre.
Una mujer superior en elecciones no vota, y vota el pillo peor. Por permitidme que me asombre, con tal que aprenda a firmar, puede votar un idiota porque es hombre. ¿Ven? Claro reclamo de las mujeres ante el hecho de que no se les permitiera votar, bien, a pesar de tener toda la capacidad para ello. Bien, entonces el voto censitario de esa época, 1. Solo te permitía votar si es que, bien, en principio, eras hombre, bien, tenías propiedades, sabías leer y escribir. Bien, vámonos a la siguiente pregunta. ¿Qué cambios trajo la reforma educativa? Bien, vámonos entonces a ver qué han respondido también sus compañeras y compañeros y sus compañeros a esta respuesta, a esta pregunta, perdón. A ver, y nos dice su compañera, a ver, ajá, ordena el sistema educativo. Ya, no te voy a decir que no. Le brinda orden, o sea, lo ordena. Otro. Ya, en cuanto a sacar los sistemas regular de adultos, especial y extraescolar. Esto ya obviamente hasta la actualidad se maneja, pero con otros nombres y otras clasificaciones, ¿verdad? Regular, superior, ¿qué más? Especial y había creo que una más, creo que eran esas. Bien. Luego, el sistema de educación a los campesinos. Sí, educación campesina. Y algo que me estaba olvidando. Bueno, 1. La reforma agraria va a crear este término de campesino. Bien, esta idea del campesino ya no como el indio, bien, porque eso se supone que es algo despectivo, bien, sino el campesino como el que trabaja el campo, bien, y desde ese momento, primero que nada, la palabra campesino nunca debió haber simbolizado, no sé, algo dañino, algo vergonzoso, para nada, bien, campesino era el que trabajaba el campo, bien, y todos necesitamos de un campesino, para comer especialmente, algo que haces todos los días, bien, pero era una forma de intentar quitarle esa idea de que el indio, bien. Sin embargo, obviamente con el tiempo la gente malintencionada obviamente utilizó este término nuevamente para utilizarlo como un símil de indio. Pero bueno, vámonos con lo siguiente, que ninguno de nosotros se va a avergonzar porque nos llamen indio campesino, sino que lo vamos a llevar con mucho orgullo. Uy, si yo fuera campesino sería la base de este país. El país no viviría sin mí. Pero vamos. La educación también que se les daba a los campesinos. Y nos dice, la homogeneización. Objetivos de homogeneización. Que ahorita vamos a ver qué significan. A ver si alguien sacó algo más. A ver, alguien más. ¿Qué tal si tomamos aquí su compañera? Número 8. La educación era obligatoria y gratuita. Exacto, la obligatoriedad y gratuidad en primaria. Bien. ¿Y qué más? Se organizó el sistema por los objetivos de homogeneización. Bien, es lo básico. Vamos con lo siguiente. ¿Qué significa esto? Primero que nada, que la reforma educativa es la cuarta, bien, de estas 4 reformas más importantes de la Revolución Nacional. Es muy importante. Entonces, fíjense, nacionalización de las minas, reforma agraria, voto universal y reforma educativa es algo que tienen que recordar. Todas estas como obviamente los logros de esta Revolución Nacional a la cabeza de su partido, el MNR. Bien, entonces nunca olviden obviamente esos 4. Ahora díganles adiós. Adiós. Un momento. No. Voy a borrar eso de ahora. Control Z, Control Z, Control Z, Control Z. Listo. Vámonos entonces. Analizando entonces lo que era la reforma educativa. Primero,
generarle un orden con sus sistemas ya de por sí fue algo bueno. ¿Por qué? Porque obviamente antes todo estaba muy mezclado, no estaba bien organizado. Este orden siempre fue necesario. Segundo, darle la educación al campesino, ya no simplemente con los intentos que hubo, ¿verdad? Que hablamos de Warisata, ¿cómo se llamaba Nina Yankee, que era otro de los profesores indígenas que creó, ¿verdad?, la sociedad del Collasuyo. Ya no fuera del Estado, sino con el Estado, de modo que el Estado propicie esa educación campesina. Bien, de ahí que empezaron a nacer un montón de escuelitas por toda el área rural. Ahí empezó justamente la aparición de todas estas escuelitas en el área rural, que antes incluso eran prohibidas, vetadas, incluso los patrones mandaban a quemarlas. Bien, entonces, bueno, otro de los problemas que generaba justamente el que toda esta tierra estuviera a manos de los hacendados era justamente eso, que no se les permitía a los indígenas estudiar, no se les permitía, bien, aprender. Ahora el Estado se preocupaba por darles educación. Sin embargo, uno de los problemas más grandes fue el que se intentaba homogeneizar, es decir, se intentaba crear una única sociedad boliviana, de modo que todos tuvieran una única cultura, una única lengua, una única religión. De ahí que viene justamente la idea de que a los indígenas se les obligaba y se los forzaba básicamente a aprender en castellano. Bien, si alguno de sus abuelos, papás, bueno, tal vez no papás, pero sus abuelos, tíos mayores, así, conocen que hayan vivido en el campo hace años, yo que sé, antes del 90, antes del 80, bien, era muy común que si hablabas en Aymara, te castigaban, te pegaban, etcétera, etcétera, bien, mil cosas, incluso te podían prohibir la educación si es que no seguías esos preceptos, bien, entonces se iba intentando borrar un poquito la identidad indígena de los mismos indígenas. Obviamente no se lograba del todo, pero ese era el objetivo muchas veces de esta homogeneización. Homogeneizar, ¿qué significa? Vamos a ponerlo para que lo vean, que también se los puse ahí como preguntita, como palabras no conocidas, pero no sé si alguien se puso a buscarlo, ¿bien? Transformar un homogéneo en una cosa compuesta de elementos diversos o hacer que cosas diversas tengan características homogéneas. Básicamente, nivelar, armonizar o conferir homogeneidad. Si bien se utiliza mucho en química, en la sociedad se relaciona, como dice aquí, fíjense, con la identidad, cultura, idioma, tradiciones, entre otros, se involucran los intereses globales y tiene que ser transmitido, igualado y adoptado como una manera de estandarización y regulación de las características más importantes para vivir en sociedad. Básicamente, como ven aquí, todos están entrando de todos los colores, bien, pero al final salen todos igualitos y de un solo color. Obviamente eso puede convertirse en algo dañino, porque es quitarte tus características personales para que te obliguen a tener las ciertas características que ya no son personales y que van de la mano, yo que sé, de la mano de un Estado, de la mano de un ente regulador. Bien, entonces que todos te digan, no tienes que saber leer en este idioma nada más, etcétera, etcétera. Vamos a la siguiente. La obligatoriedad y gratuidad en primaria, que sí es una característica muy deseable y muy necesaria, bien, justamente el hecho de que la educación, por lo menos en primaria, ya fuera desde esos años, fíjense, 1954, bien, ya fuera gratuita y obligatoria. Es decir, que ningún papá o mamá podía decir, no, a mi hijo me lo llevo a trabajar y listo. No, era obligatorio que lo mandaras a la escuela. Y en segundas, bien, que fuera gratuito, que no te cobraran por ello, que el Estado se encargara de pagar por ello. Bien, igual que ahora, por ejemplo, para ustedes la educación en este colegio es gratuita. Bien, nadie les cobra, yo que sé, mensualidades, matrícula por ello. Bien, todo eso lo paga el Estado. Otra cosa es ya, yo que sé, hablar de los materiales, los útiles, eso no está contemplado en esa gratuidad y obligatoriedad, ¿bien? Entonces, otra cosa es eso, o por ejemplo, otra cosa es, yo que sé, si el colegio necesita refacciones, ya es un problema aparte que luego podemos estar analizando en algún momento, que dependiendo de los gobiernos o a veces se necesita también del trabajo de los mismos padres. Vamos con la siguiente. Dice, ahora sí, la número 9, ya terminando, muchachos y muchachas.
Busca o imprime o copia 4 muestras de arte de la época, murales, ensayos, novelas, pinturas, textos de análisis social, mencionando sus autores y de qué trata la obra. Aquí es donde creo que la mayoría ha fallado porque no he visto, la verdad, hasta ahora mucha gente que haya puesto esas imágenes. Ven, fíjense, aquí está vacío. Este otro, vacío. Vacío igual. Ahí estas guaguas. Vacío. A ver, no sé. A ver, los primeritos que han entregado. Tal vez son los más cumpliditos y lo habrán hecho. No, y tampoco está la 10. Dios mío. A ver. No, nada, nada. A ver, vamos de canto. Un parcito más. A ver si alguien lo hizo. Nadie. Ahí estas guaguas. Nada. Ya. A ver, si no hay está más, ni modo. Ya, vámonos entonces. Primero, muestras de arte de la época. Bien, primero que nada, entonces tenemos que buscar, dice. Perdón, la pregunta dice: busca o imprime, bla, 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 4 muestras de arte de la época. Bien, ahora, arte de ¿qué época estamos viendo? Pues 1952. ¿Pero en dónde? En Bolivia, no va a ser lo mismo que si fuera en África, ¿verdad? A ver, vamos a buscar rapidito. Nada más añado esas dos cosas porque obviamente saben que es de 1952 porque la revolución es de 1952. Bien, incluso podría haber puesto simplemente de la época arte de la revolución nacional Bolivia. Me voy a imágenes. ¿Ven? Aparecieron todos. Y de hecho, estaban también en los PDFs que les mandé. Ahí había uno del Museo de la Revolución Nacional. No sé por qué no lo han hecho. Era tan sencillo como eso. Bueno, vámonos. Parece que para muchos no fue tan sencillo. ¿Qué nos pasa, muchachos? No, no, no. Tienen que ponerle más ganas. A ver, vámonos entonces. ¿Qué pasó aquí? Bueno, vamos a borrar esto para que... Ajá. Lo vamos a eliminar porque esto ya no es parte de este Jamboard. Ahora sí. Y pegamos. Busca o imprime arte de ta 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 ta. Bien. 1. Queremos saber sus autores. 2. Queremos saber de qué trata la obra. Y justamente uno de estos videos que les mandé habla justamente de todo eso, de qué trata la obra. Pero vamos a ver, a ver. Veamos aquí. La mayoría de estas obras, por lo menos en cuanto a pintura, que esto es pintura mural, bien, están en este Museo de la Revolución Nacional de 1952. Bien, incluso algunas de estas son escultóricas en cuanto a la arquitectura. Bien, ahora hay otras, obviamente hay otras, bien, entre ellas muchas, por ejemplo, grabaciones, bien, por eso les ponía en el texto aquí, última parte. Las primeras filmaciones convertidas en propaganda fueron recreaciones de la Revolución del 52. De una u otra manera es una expresión artística, pero sí, se la convirtió en propaganda. ¿Por qué? Porque mostraban, primero, una recreación de la Revolución del 52 y por otro lado los hechos reales después de la llegada de Víctor Paz Estenssoro. Estas fotitos de acá, pero ya en video, que más ratito los vamos a ver. Bien, ahora, vámonos con lo más conocido y representativo, todo lo que es pictórico, ¿bien? Lo que se pinta y se dibuja. Bien, a ver, vamos a ver aquí, tan, estos tres. ¿Y de qué tratan? Porque lo que quiero saber es eso, justamente. ¿Cuáles son estas obras y de qué tratan? 4 dijimos, así que vamos a agarrar 4 junto a ustedes igualmente. Ajá. Uno de la Revolución Boliviana de 1952, ta. Pam. Controversia. Pum. No vamos a encontrar aquí. Bueno, aquí encontramos, por ejemplo, uno de los videos que se hizo seguramente. A ver, vamos a verlo si es ese. Vamos, arranca. No es este.
Este es uno también de los que les pasé. A ver si este. Está cargando. Mientras tanto, vamos a ver. El Ministerio de Educación presenta. Entonces, vamos a irnos a otros. Bien, hay que seguir buscando y seguir buscando. Ajá. Periodismo, primero. Más allá de los cambios políticos. Homero Carballo, conocido. Fíjense. Hay artistas que obviamente han aportado a lo que se habló de la Revolución del 52. Bien. Participar del coloquio central. No. Esto ya es posterior. Balances explicativos. El museo. Pero en vano me hicieron ir porque no había la imagen. Aquí está. Estas imágenes que podemos ver aquí, en muchos casos. Y tampoco está. Bueno. Así nomás es investigar, chicos. A veces se encuentra, a veces no. La mayoría de estas, por ejemplo, bien, aunque está la explicación justamente en el video que les mandé, bien, podemos ver justamente cómo los revolucionarios, bien, por un lado, dirigen a las masas, entre ellas, a ver, lo malo es que no se ve, entre ellas sí se puede ver aquí, mineros, ahí está, aquí se va a ver más claro, mineros, mujeres que van a obtener el voto, bien, campesinos, bien, a obtener justamente estas reivindicaciones. La nacionalización de las minas, el voto universal, la reforma agraria, bien. Por el otro lado, bien, en cuanto a la exaltación de la educación, ¿verdad? Como liberadora de justamente de las masas, de los obreros, de los revolucionarios, etcétera, etcétera. Otra de las muestras, por ejemplo, está justamente en ese mural del frente de este Museo de la Revolución, que está en la Plaza Villarroel, si quieren ir a visitarlo. Está en plena Plaza Villarroel, donde la estación del teleférico un poquito más arriba. Como pueden ver, el cóndor boliviano, bien, el revolucionario que guía nuevamente a las mujeres, los campesinos, los mineros, bien, la policía, nuevamente los indígenas apoyando justamente a la revolución. Lo que muestra justamente es eso, los logros de la revolución. Por otro lado, a ver si vemos aquí el Museo de la Revolución, bla, bla, bla. Otro, por ejemplo, tal vez de los detalles interesantes de esto. Bien, ahí está, los murales, mural de Alandia, el cóndor simboliza el triunfo de la revolución, pueden ver, fíjense, aquí en la página de Carlos de Mesa nos muestra. Mural de Alandia, alusión al Código de la Educación, el Código de la Educación que es justamente la ley que va a permitir la reforma educativa. Otros murales, por ejemplo, fíjense, mural de Solón, fragmento, la proyección al futuro, como pueden ver aquí, ¿verdad? Ya las estructuras eléctricas que muestran justamente que la educación nos va a llevar a un futuro, bla, 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 bla. De eso ya se puede analizar muchas cosas. Bien, con tal que me hubieran dicho me lo mostraran y sus autores, por ejemplo, Walter Solón Romero, el mural de la proyección al futuro, bla, 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 etcétera, etcétera, ya hubiera sido algo grande. Fíjense cómo está la fachada, no sé si se nota del todo, pero aquí, fíjense, los motivos tihuanacotas que se tiene en la entrada. Esa era justamente la representación que se le daba de lo indígena dentro de la revolución. Bueno, vamos a bajarle al 100% y vamos con otras, a ver. ¿De dónde más obtenemos algunos datos más? El Museo de la Revolución, una obra de memoria y arte, fíjense en página 7. El triunfo de la revolución de Miguel Alandia Pantoja, bien, con el cóndor simbolizando justamente el triunfo de la revolución y los mineros y los campesinos apoyando a la misma. Otras, por ejemplo, la fachada, bien, que también tiene obviamente esta arquitectura. La arquitectura de esto tiene su autor, que luego vamos a revisar quién es el autor, a ver. No, arquitecto del Museo de la Revolución, La Paz, Bolivia, porque hay otros museos de la Revolución, no solo en Bolivia hay uno. Y Hugo Almaraz, ¿ven? De hecho hay unas entrevistas que se han hecho a los nietos de los
de los artistas que trabajaron en este lugar. Bien, pueden buscarlo en YouTube. Bien, a ver si luego se los mando. En 1934, los murales del museo reflejan lo que representó la revolución del 9 de abril. Bien, nuevamente vemos a los mineros, ¿verdad? De una u otra manera, ¿verdad? La armadura española siendo derrotada como simbolización, ¿verdad? De este gamonalismo que viene desde la colonia, etcétera, etcétera. Las mujeres, ¿verdad? Sus hijos, etcétera, etcétera. El triunfo de la revolución y los sectores populares, de las milicias que trabajaron o que participaron en la revolución. Los mausoleos de los líderes de la revolución, etcétera, etcétera. Bien, vámonos a otra. A ver, encontraremos otra más, alguna tal vez más. En cuanto a arte de la revolución. Retrato del pintor de la revolución, el monumento a la revolución, Miguel Arandia Pantoja. Revolución nacional, ya. Nacionalización de las minas. A ver, esas ultimitas ya, para ver a los artistas. Miguel Arandia Pantoja, otro de los de la... En el Hospital Obrero igualmente hubo estos murales de Arandia Pantoja. Oh, no. Donde se muestra justamente otras imágenes. Ya, estos son artistas de la revolución, pero no todo su arte se va a referir a la revolución. Pero de una u otra manera, mucho de su arte se centra justamente en las figuras populares que fueron parte de la revolución. Emilia, como denominación a las mujeres indígenas, ¿verdad? Prisionero de la guerra, nunca está de más hacer referencia a la revolución del 50, perdón, a la guerra del Chaco. Masacre, bien, en la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, como homenaje a los mineros, igualmente. Huelga, nuevamente, como homenaje a los mineros que fueron parte de la revolución, ¿verdad? Cualquiera de estas pudieran haberlas tomado. Fíjense que todavía eran parte del periodo de la revolución, 1957, YPFB, Petróleo en Bolivia. Recordemos que para este momento ya estaba creada YPFB y ya se estaba convirtiendo en parte vital de la economía boliviana con el petróleo. Bien. La educación, ¿ven? Como la educación nuevamente como mostrada como la que va a llevar a las masas a la liberación y a destruir justamente al sistema que los estaba oprimiendo, etcétera, etcétera. Hay mucho que podríamos haber tomado ahí, ¿ven? Ya hemos visto más de 4 aquí tranquilamente. Bien. Y finalmente, ¿cómo influyó la Guerra Fría en los gobiernos de la Revolución Nacional? Bien, ahora si tenemos que analizar justamente esto, primero que nada hay que hablar de qué estaba pasando durante la Guerra Fría. Recordemos un poquito, ¿verdad? Nuevamente, la Guerra Fría, a ver, mapa Guerra Fría, vamos a ver esto. Lo que hacía nuevamente, si se acuerdan, era polarizar o buscar básicamente una guerra de influencias en la cual se buscaba, perdón, ahora sí, se buscaba que los países de todo el mundo apoyaran a uno u a otro bando. Bien, ahora, Bolivia, ¿en cuál bando estaba al final? Bien, porque de una u otra manera, bien, si se estaba peleando por la hegemonía en todo el mundo, ¿a quién apoyaba Bolivia durante la Guerra Fría? Pues, al estar cerca de Estados Unidos, bien, de una u otra manera nos veíamos más influidos por Estados Unidos. A pesar que, recuerden, muchos de estos partidos, el MNL, el FSB, el POR, el PIR, eran de izquierda en su momento, o por lo menos iniciaron con tendencias de izquierda, que los situarían junto al bloque comunista. Sin embargo, cuando llega la revolución, lo que van a hacer justamente ellos, uno, para evitar el colapso económico, bien, los problemas económicos que ocurrieron, ¿verdad? Primero con Siles, que aplicó este plan de estabilización, fue bajo la asesoría de Estados Unidos. Así se ganaron, uno, las ayudas que entregaba Estados Unidos, y dos, se ganaron obviamente el apoyo, bien, al estar bajo su influencia. Bueno, ya yo leí la respuesta directamente. Entonces, la influencia de los Estados Unidos, ahorita vamos a complementar esto. La influencia de los Estados Unidos estuvo justamente marcada en primero, los apoyos económicos, y dos, la influencia al gobierno, bien, que obviamente va a obedecer los mandatos del gobierno estadounidense.
Bien, entonces esto era básico. Bien, ¿por qué? Porque le permitía a tener estabilidad durante la Guerra Fría al gobierno, ya que así no se veía empujado por uno u otro bando. Y dos, le daba estabilidad económica gracias a esos apoyos económicos. Bien, antes de irnos, quisiera por favor, para que por si acaso también completen, pues. Bien, hemos visto arte de varias personas. Primero, Miguel Araña Pantoja. A ver, vámonos con Pantoja. Otro, Walter Solón Romero. Habíamos visto el arquitecto del... Ajá, no me acuerdo ahorita su nombre, aunque lo habíamos puesto hace un rato. Bueno, Araña Pantoja, un montón de Araña Pantoja. Arquitecto, museo de la... de la Revolución Nacional Bolivia. Bien, Hugo Almaraz, por ejemplo, tranquilamente hubieran puesto alguna de sus obras. E incluso, eso por ejemplo aquí, chicos y chicas, estaban mencionados aquí algunos de ellos. Walter Solón, Chili Maná también estuvo entre ellos. Bien, ya depende ahora de ustedes buscar sus obras y buscar qué significan cada una. Es tan simple, vamos, yo qué sé. Chili Maná, oye, ahí está. Miguel Alandia Pantoja. Coloco. Miguel Alandia Pantoja, obras. Listo, y me voy obviamente en todos. Hay muchas. Prisionero de guerra, Muerte de la Deflagración. Tan. Y elijo una. Historia de la mina, 1953. Listo, Miguel Alandia Pantoja. Historia de la mina. Significado, digamos. Tac. Y voy buscando dónde pueden encontrar esa información. Obviamente no les voy a decir que de todo van a encontrar qué significa. Pero hasta viéndolo pueden saber, yo qué sé. Bueno, este es el de la educación, ¿verdad? Entonces, yo que sé, se ve a una mujer leyendo con las letras en sus manos y las mujeres que votan, los campesinos y los mineros libres, etcétera, etcétera. Bien, no les voy a decir que sea súper fácil, pero al menos póngame pues, yo que sé, la obra, su autor, al menos eso, ¿ok? Bueno. Con eso entonces terminamos. Muchas gracias chicos y chicas. Espero que hayan comprendido. Nos veremos en la siguiente clase ya con nuestro examen. Así que cuídense mucho. Bien. Y nos vemos. Estudien bien. Estudien. Revisen también los datos que estos videos que les he dejado. Que no los dejé ahí para nada. Los dejé para que los vean en algún momento. Listo. Nos vemos chicos y chicas. Chao.